Virgen y de pueblo. Fue vendida como regalo de boda para el magnate más temido de Italia. Luciana Santoro siempre sintió en su pecho un anhelo de viento y horizonte. Desde niña, corría por los campos de Monteverde con las trenzas sueltas, saludando al sol y a las antiguas olivas que rodeaban su hogar. El campanario de la iglesia marcaba las horas con un timbre dulce, casi infantil, muy distinto al pulso frío de las mansiones de la ciudad. Sus días transcurrían entre libros de poesías, labores sencillas y bailes populares bajo la luna. Para ella, el mundo era un lienzo abierto, pájaros, caminos de tierra y el murmullo de los vecinos compartiendo pan recién horneado al amanecer. ¿Has visto cómo florecen las amapolas?, le preguntaba al abuelo Mario, mientras recogía huevos en el gallinero. Él le sonreía con orgullo. Eres mi flor más valiente, Luciana. No dejes que nunca te arranquen las raíces. Vivía ajena a las intrigas y a los secretos de su familia. Don Carlo, su padre, era un hombre de mirada impenetrable, dueño de contratos y silencios pactados en sombras. Pero dentro de casa, la protegía con un celo casi tierno. Eres lo único puro que me queda, solía decirle mientras la peinaba antes de dormir. Luciana no entendía del todo esas palabras, pero sentía un cosquilleo en el estómago, una mezcla de amor y misterio. Una mañana, el aire olía a tensión. Los hombres de traje oscuro llegaron al pueblo, hablando en susurros. «Traigan a la señorita Luciana», ordenó un mensajero sin aliento. Al verla frente a ellos, el rostro de Luciana palideció. «¿Qué sucede?», titubeó. Su padre, con la voz grave, la tomó del brazo. «Hay promesas que cumplir para evitar más derramamiento de sangre. Debes irte». En el patio, la carreta la esperaba. Las ruedas crujían como advertencia mientras cargaban maletas ligeras y un vestido blanco para la ceremonia. Luciana miró el horizonte una última vez, campos dorados, el campanario tranquilo, y a su abuelo que la observaba con ojos empañados. «Vuelve, y tráeme tu sonrisa», le dijo él. Ella sintió con el corazón hecho nudos. Durante el viaje hacia el Mediterráneo, su mente revoloteaba entre recuerdos de infancia y un presentimiento amargo. En cada parada, la escolta revisaba sus documentos y recelaba de su silencio. Una noche, al amparo de una taberna junto al puerto, un anciano marinero le habló: «Joven, ten cuidado con los pactos de papel. A veces, tienen tinta de traición». Ella lo miró en silencio, preguntándose cuántas páginas de su destino ya estaban escritas. Al amanecer siguiente, divisó la costa. Un palacio de mármol y cipreses la esperaba, custodiado por estatuas de leones. Luciana sintió el pulso acelerado y comprendió que su pureza, el tesoro que protegía en su interior, ahora era la pieza esencial de un juego de poder. Sin embargo, algo en su pecho seguía latiendo con fuerza, ese deseo irreprimible de libertad que aún no sabía cómo reclamar. Y mientras el carruaje se acercaba a las enormes puertas, una brisa cargada de sal marina le susurró al oído: «Tu historia apenas comienza». El carruaje detuvo su avance con un chirrido seco entre las enormes puertas de la villa de Alessi. Vittorio apareció en el umbral, impecable en su traje oscuro, con la mirada gélida de quien confía en que todo el mundo se doblegue a su voluntad. Sus botas resonaron en el mármol mientras se acercaba a la carroza. Al abrirse las puertas, lo primero que vio fue a Luciana Santoro, con los puños apretados y el corazón latiendo a 1000 pulsaciones, sostenida por 2 guardias. Vittorio apenas parpadeó, como si observara un objeto inerte, un bien raro destinado a un fin concreto. «Preséntenle su habitación», ordenó con voz profunda. «Y asegúrense de que no escape». Los guardias intercambiaron una mirada rápida antes de separar a Luciana. Él permaneció inmóvil, evaluando cada detalle, la forma en que ella alzó la barbilla, los mechones de cabello oscuro que escapaban de su peinado, el temblor apenas imperceptible de sus manos. Luciana notó el frío de sus ojos y, por primera vez, comprendió que no había allí un hombre, sino una fortaleza inexpugnable. En el salón principal, las alturas altas y los candelabros de cristal creaban una atmósfera casi ceremoniosa. Vittorio se dirigió a su mayordomo, don Luca, el hombre que sabía de cada movimiento dentro de la casa. «Dame un informe de su vida en Monteverde», pidió Vittorio, apoyando la espalda contra un pilar tallado.
Quiero saber todo, sus costumbres, sus sueños, sus miedos. Don Luca sintió con respeto y, al inclinarse, murmuró: Señor, la joven proviene de una familia discreta, dedicada al cultivo de olivos. Es el alma pura de un mundo que desprecian. Nunca ha visto el lujo que usted ofrece. Vittorio sonrió de lado, sin humor. Perfecto, dijo. Entonces pondré a prueba su valor. Sin más, se alejó en silencio, dejando a Luciana sola junto a los criados. Ella, sin aliento, recordaba las palabras de su abuelo: vuelve, y tráeme tu sonrisa. Pero allí, bajo la mirada implacable de Vittorio, la sonrisa se le había quedado atascada en la garganta. Más tarde, al caer la noche, Vittorio recorría los pasillos con paso firme cuando llegó a la puerta de la habitación de Luciana. Golpeó 3 veces, exactamente como lo haría un caballero, aunque él desconocía el código de cortesía. Adelante, respondió Luciana con voz trémula. Él entró sin ceremonia y, con las manos tras la espalda, la observó. ¿Estás bien?, preguntó, sin rastro de calidez. Ella lo miró, escéptica. Estoy viva, señor. ¿Es suficiente? Vittorio sintió una punzada de sorpresa. No le había gustado el desafío, lo había irritado. Sin embargo, algo en su tono firme resonó en él. Dio un paso adelante y afirmó con voz baja: Tu vida en mi casa será tan cómoda como mereces, siempre que cumplas tu parte del trato. Ella alzó la barbilla, orgullosa. ¿Y cuál es mi parte del trato? Él alzó los hombros con indiferencia calculada. Mantenerme entretenido. Un silencio incómodo llenó la habitación. Luciana comprendió entonces que no sería reprendida, ni insultada. Vittorio la ponía a prueba de una forma distinta, retadora. Esa simple instrucción, que en boca de otro habría sido humillante, en él sonó casi intrigante. Al día siguiente, durante el desayuno, Vittorio la invitó a sentarse en un extremo de la larga mesa de roble. Quiero saber quién eres, declaró. No la moneda de cambio que tu familia vendió. ¿Tienes algún talento, algún sueño más allá de los olivares? Luciana, con una mirada firme, respondió. Sueño con escribir mis propios versos y cantar en la plaza del pueblo, aunque me consideren una loca. Él la observó en silencio, sorprendido por su sinceridad. Se inclinó y, en un gesto insólito, soltó la servilleta sobre la mesa. Mañana veremos tus versos, dijo por fin. Prepárate. Cuando ella alzó la vista, notó por primera vez un brillo inusual en sus ojos, un atisbo de interés. Vittorio, aquel hombre que jamás creía en el amor, en la ternura o en la paz, había caído en la trampa de la curiosidad. Luciana no era simplemente su posesión más valiosa, era un enigma que requería ser descifrado. Y así, mientras los criados servían el café y el día comenzaba a clarear, el magnate más temido de Italia descubría que existe un sentimiento que ni el hierro, ni el silencio, ni la sangre pueden domar. ¿Qué sucederá cuando descubra hasta dónde está dispuesto a llegar por ella? Tras ese intercambio matinal, Vittorio regresó a su despacho sintiendo una molestia nueva, casi venenosa. Luciana, por su parte, caminaba por los largos pasillos de la villa con el porte firme de quien conoce su propio valor. Sus pasos resonaban contra el mármol pulido, marcando un desafío silencioso que ningún criado se atrevía a ignorar. Había descubierto que el verdadero poder no nacía del miedo, sino de la convicción, y la joven del campo llevaba esa fuerza en cada gesto. En el gran salón de música, donde un piano de cola esperaba para ser tocado, Vittorio la encontró inclinada sobre las teclas, improvisando una melodía cargada de melancolía y furia contenida. Los acordes surgían con una mezcla de fragilidad y determinación que lo desconcertó por completo. ¿Sabes lo que significa tocar así?, preguntó él, cruzando los brazos. Luciana giró con elegancia, manteniendo el ritmo únicamente con la mirada. Significa que tengo algo que expresar, algo que ni tus amenazas pueden silenciar, respondió sin detenerse. Y si quieres conocer mi mundo, tal vez deberías prestar más atención al sonido que a las palabras. Vittorio sintió un leve estremecimiento. Nadie le hablaba así. Menos aún en su propia casa.
Aquella joven no se mostraba sumisa, su dignidad era un muro infranqueable. Más tarde aquel día, durante la cena, él dejó un plato sin terminar y se acercó a ella, quien permanecía en una mesa auxiliar, fuera del círculo habitual de invitados. ¿Crees que esto es un juego?, inquirió, alzando apenas la voz. No es un juego. Es mi vida, replicó ella con sencillez. No vine a fingir. Los criados contuvieron el aliento. Vittorio hundió la cuchara en el puré de alcachofa y, tras un instante de silencio, se levantó. Muy bien. Entonces deberás demostrar que mereces cada privilegio de esta casa. Luciana lo miró sin vacilar. Empieza por tratarme como a un ser humano y no como un sello de aprobación. Él esbozó una leve sonrisa, en parte divertida, en parte irritada. Esa rebelión lo intrigaba. Cuando intentaba presionar, ella contraatacaba con firmeza y sin altanería. Cada desafío suyo era como un imán que tiraba de su atención con más fuerza que cualquier estrategia de negocio. Al día siguiente, la envió a acompañarlo a una reunión con empresarios extranjeros en la costa de Amalfi. Durante el trayecto en lancha, intentó sujetar conversaciones de números y contratos, pero Luciana interrumpía con preguntas prácticas. ¿Y si en lugar de invertir en cocheras subterráneas destinamos parte del fondo a un orfanato local?, propuso con honestidad. Los socios intercambiaron miradas incrédulas, jamás habían visto a un miembro de la familia de Alessi hablar de caridad en una junta. Vittorio, sin embargo, valoró su perspectiva y, al llegar al muelle, le murmuró al oído. «Tienes ideas peligrosas». Ella, con un tono suave, replicó. La verdadera amenaza no está en una idea, sino en la inacción. Ese comentario dejó a Vittorio pensativo mientras se alejaba para saludar a sus invitados. En su mente, Luciana había plantado una semilla de duda. ¿Qué ocurriría si permitía que ella participara más en sus decisiones? De regreso a la villa, la noche cayó con un cielo estrellado tan vasto como las posibilidades que empezaban a insinuarse entre ambos. Ella bajó del automóvil sin temor y alzó la vista. Este lugar puede ser una jaula, pero también un hogar si tú lo permites, dijo, sin pedir nada, solo ofreciendo una opción. Él cerró los ojos por un instante, resistiéndose a lo que sentía. No eres de los que se conforman con migajas, ¿verdad?, musitó, más para sí mismo que para ella. No, contestó Luciana. Yo nunca me conformo. Y con esa afirmación, se internó en la villa, dejándolo solo con sus pensamientos y con la certeza de que el caos que ella provocaba en su rutina era, al mismo tiempo, lo único que lograba despertar algo en su interior. Mientras caminaba de vuelta al ala de invitados, Vittorio pensó en el temblor que lo invadía cada vez que ella lo desafiaba. Nunca había sentido esa mezcla de irritación y fascinación. Algo en él empezaba a ceder ante la tormenta de fuerza y dignidad que Luciana representaba. La noche en la que decidió cambiar las reglas, todo había comenzado con una música y una mirada que no retrocedía. Y aunque aún no sabía hasta dónde lo llevaría aquella rebelión serena, comprendió que su propia fortaleza corría peligro de desmoronarse ante el vendaval de pasión contenida que Luciana traía consigo. ¿Qué límites estaría dispuesto a romper por ella? El crepúsculo bañaba la terraza de la villa con un tono dorado, sumiendo todo en un silencio expectante. Luciana, con el vestido de seda rozando el suelo, avanzó hasta el borde del balcón donde Vittorio la observaba con una mezcla de impaciencia y curiosidad. Los faroles de hierro colgante lanzaban destellos sobre su piel, acentuando cada curva y cada gesto. Él permanecía erguido, con la corbata ligeramente desajustada, los puños de la camisa desabrochados, respirando con lentitud calculada. Sabía que aquella noche marcaría un antes y un después en la relación. Todos esperaban un acuerdo tácito de sumisión, pero nadie conocía las reglas secretas que ella había decidido imponer. No voy a ceder en la primera ocasión, murmuró Luciana, sin voltear. Tendrás mi cuerpo cuando te lo otorgue. Vittorio sintió que el mundo se detenía. Nunca había recibido un reto tan directo, tan punzante. Se acercó un paso, midiendo la distancia entre sus cuerpos. Acepto el desafío, respondió en voz baja. Pero debes saber que soy paciente y persistente. La tensión creció como un incendio contenido.
Cada respiración de Luciana se volvía roca y brasa, y cada mirada de Vittorio era un precipicio donde ambos podían caer. Sus manos se rozaron ligeramente al extenderse para tomar una copa de vino tinto. La copa tembló, las motas de luz titilaron, y el choque de miradas dijo más que 1000 palabras. En ese instante, Luciana se giró y apoyó la frente contra el vidrio frío del ventanal. Detrás de ella, la noche italiana se desplegaba con su manto de estrellas. Vittorio, incapaz de contenerse, colocó una mano sobre su cintura, atrayéndola suavemente. ¿Por qué esperas tanto?, preguntó, dejando escapar un susurro que apenas rozó sus labios. Ella inhaló profundo, sin apartar la vista del horizonte. Porque un beso vale más cuando ha sido deseado con todo el cuerpo y el alma. El magnate exhaló con fuerza, sintiendo como algo primitivo y salvaje despertaba en su interior. Un fuego que no conocía hambre ni límites, pero que también se alimentaba de la espera. Luciana se volvió finalmente hacia él, dejando al descubierto la curva suave de su cuello. Vittorio contempló ese lugar con reverencia y, con delicadeza inusitada, posó un beso en la piel. Fue un contacto breve, casi un juramento, que retumbó en ambos como un eco de promesas no dichas. «Esto es solo el comienzo», susurró él, con los ojos cerrados. «Pero te aseguro que no dejaré de intentar ganar tu entrega». Ella sonrió con una mezcla de triunfo y ternura. Aquel gesto había sido un pacto, él demostraría su deseo y ella mediría su propio poder para concederlo. Ni gritos ni grilletes, solo un juego de voluntades, una coreografía de dominación y rendición. Poco a poco, la luna ascendía en el firmamento, iluminando el patio interno y las estatuas de mármol. Las sombras danzaban alrededor de ellos, testigos silenciosos de un acuerdo íntimo y secreto. Vittorio retiró su mano con lentitud, como si aquella caricia fuera un tesoro delicado, dispuesto a preservarla hasta el momento justo. Luciana, con el pulso firme pero el corazón en vilo, guardó dentro de sí el calor de aquel beso, sabiendo que la fuerza de su posición residía en la capacidad de elegir. El eco de sus respiraciones se fundió con el murmullo de las olas lejanas. Ninguno pronunció más palabras. No hacían falta. El silencio era la cuerda tensa que los unía, y la promesa de lo que vendría se colaba en cada latido. Mientras se alejaban del balcón, la noche desplegaba sus posibilidades infinitas. Aquella danza de poder apenas había iniciado, y ambos sabían que el verdadero juego se decidiría cuando la voluntad de uno y el deseo del otro chocaran de nuevo. ¿Qué secreto guardará su próxima noche juntos? La respuesta, sumergida en la penumbra, aguardaba tras las puertas cerradas de la villa. El salón de baile en Milán resplandecía con arañas de cristal y cortinas de terciopelo carmesí. Cada invitado llevaba una máscara distinta, algunas cubrían medio rostro, otras lo revelaban apenas. El murmullo del pianista se mezclaba con el tintineo de las copas y el roce de los vestidos. Vittorio de Alessi, impecable con su antifaz dorado, parecía flotar entre la multitud, seguro de que nadie osaría dañarlo en su propio evento. Luciana, a su lado, deslumbraba con un vestido verde esmeralda que parecía fundirse con el jardín iluminado tras los ventanales. Su mano descansaba tranquila en el brazo de él, aunque su mente vibraba alerta. «Esta noche es perfecta», murmuró Vittorio al oído, sin apartar la vista de un corredor donde los meseros desfilaban con bandejas de platinos relucientes. «Tus celebraciones siempre sobrepasan cualquier expectativa», respondió Luciana, sonriendo con delicadeza. «Pero dime, ¿quién resentiría tu poder entre tantos admiradores?» Él soltó una carcajada profunda. Los enemigos más letales suelen esconderse tras rostros amistosos. En ese instante, un criado de confianza se acercó con un platito de cristal donde reposaba una copa de vino tinto. Al mismo tiempo, la orquesta cambió el tono a un vals más acelerado, invitando a la pareja a la pista. «Para usted, señor», dijo el mesero, inclinando la cabeza. Vittorio tomó la copa y levantó la mirada hacia Luciana, que inclinó la cabeza en señal de aprobación. Sin sospechar nada, alzó el cristal. «Por nosotros», brindó, con la voz segura. El líquido onduló y una nota amarga sobresaltó a Luciana. Aquella tonalidad en el color parecía más intensa de lo habitual, y el aroma llevaba un dejo extraño, casi metálico.
En un gesto instintivo, se interpuso y sujetó la mano de él antes de que la copa llegara a sus labios. «Espera», susurró, con el pulso acelerado. «Confía en mí». Vittorio la miró, sorprendido por la determinación de la joven. El vals seguía sonando, ajeno al peligro que se cernía sobre ellos. «¿Qué sucede?», preguntó, frunciendo el ceño. Sin apartar la vista de la copa, Luciana bajó la voz. «Hay algo en este vino que no está bien. Huele a veneno». Él ladeó la cabeza, incrédulo. ¿En serio crees que alguien intentaría envenenarme aquí, frente a todos? No lo creo, lo sé, afirmó ella, con firmeza. Soltaré esto si prometes no tomar nada más hasta que llegue el médico. Con un murmullo de advertencia, ella tomó el brazo de Vittorio y apartó la copa. El cristal cayó al suelo con un choque seco, salpicando unas gotas sobre el mármol. Un murmullo de asombro recorrió la sala. «Su copa», exclamó un noble desde un balcón. Vittorio apretó los puños, con la máscara temblando en su rostro. «Traedme otra cosa de beber», ordenó, con voz tensa. Pero Luciana lo detuvo de nuevo. «No. Quiero al doctor de Amico ahora mismo». El mensaje fue transmitido con rapidez. En cuestión de minutos, un médico de confianza apareció en la puerta, rodeado por guardias. Luciana explicó en voz alta, para que todos escucharan. «Señoras y señores, lamento la interrupción, pero temo que alguien trate de asesinar al anfitrión». Las miradas se tornaron de curiosidad a temor. Vittorio, con el semblante pálido, observó a Luciana. Por primera vez, sintió un escalofrío, la filosa certeza de que podría perderla si aquel ataque tenía éxito. El doctor tomó muestras y frotó el líquido en su lengüeta de plata, luego alzó la vista. «Sin duda es un veneno letal. Gracias a usted y a su rápida intervención, señor de Alessi tiene tiempo para recibir un antídoto». Vittorio inclinó la cabeza, agradecido y tembloroso. Su voz, al brotar, era un susurro. «Has salvado mi vida». Ella contestó, sin suavizar el tono. «Y nadie más lo sabrá, si quieres mantener tu reputación intacta». Un silencio expectante cayó sobre la sala. Luego, Vittorio retiró la máscara con manos que todavía vibraban. «Aún así, siento algo que jamás había sentido antes», dijo, con honestidad cruda. «Miedo». Luciana bajó la mirada, con un matiz de melancolía. «El miedo demuestra que aún estás vivo, señor. Y que puedes sentir». Entonces, en medio del asombro de los presentes, él la tomó de la mano y la condujo hacia una de las enormes columnas, fuera del bullicio. «Juro que nadie te hará daño mientras yo respire», le prometió. «Pero necesito saber algo, ¿cómo puedo protegerte de mí mismo?». Ella sonrió con un dejo de ternura y, alzando la barbilla, replicó. «Empieza por confiar un poco más en lo que no controlas». Con esas palabras, los tambores del vals siguieron en la distancia, recuperando el ritmo. Pero para Luciana y Vittorio, el mundo ya había cambiado. El hombre de hierro había descubierto su punto débil, el latido de su propia vulnerabilidad. Y mientras los invitados retomaban el baile con cautela, ambos se quedaron en silencio, conscientes de que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué misterios se revelarán cuando el primer rayo de sol ilumine la villa? Después del atentado en la gala milanesa, Luciana se negó a ser tratada como un elemento prescindible. Mientras Vittorio se recuperaba en su despacho, ella bajó las escaleras de la villa con paso firme, luciendo un vestido de seda color marfil que brillaba bajo las lámparas. Cada pliegue del tejido se movía con su cuerpo como una ola poderosa, y en sus ojos había una determinación que nadie osaba desafiar. Al llegar al vestíbulo principal, encontró a don Luca, el mayordomo, discutiendo con un par de criados sobre la seguridad. Luciana puso una mano sobre el hombro de don Luca y, mirándolo directo a los ojos, dijo con voz clara. «Don Luca, quiero estar presente en todas las reuniones de seguridad. Necesito entender quién intentó matarlo y por qué me usan como excusa». El hombre, sorprendido por su audacia, asintió en silencio y la condujo a la sala de juntas, donde los guardias y guardaespaldas habituales discutían planes de patrullaje y rutas de fuga.
Luciana entró sin titubear y pronunció: no regresaré a Monteverde hasta que tengamos una explicación. No puedo quedarme al margen mientras ustedes corren peligro por mi causa. Los hombres se miraron entre sí, pero ninguno cuestionó su presencia. Ella apartó los planos del edificio y señaló el ala oeste. Aquí, durante la cena, había una ventana abierta. Alguien conocía mi rutina. Exijo reforzar esa zona primero. Vittorio, que observaba desde el umbral, sintió un hormigueo de orgullo y admiración. Hasta ese momento, debía haberlo enojado, pero en su lugar la veía transformarse. Ya no era aquella muchacha asustada, sino la artífice de su propia defensa. Más tarde, durante el almuerzo, Luciana entró al gran comedor y solicitó hablar con el jefe de finanzas, un hombre de traje gris que se sentó de inmediato ante su petición. Necesito acceder a los libros de cuentas y saber en qué se invirtió el fondo de seguridad, ordenó. Y quiero que esas decisiones pasen por mí a partir de hoy. El contador, con la mirada fija en su libreta, admitió: señorita, nunca había intervenido en estos asuntos, pero, vaciló, puedo mostrarle todo. Ella sonrió, consciente del pequeño triunfo. Gracias. Empecemos con las pólizas de seguros contra agresiones internas. Mientras tanto, Vittorio la observaba desde el corredor, su expresión era de fascinación. Aquella joven poseía un fuego imparable que convertía la mansión en un tablero de ajedrez donde ella movía las piezas con maestría. No exigía piedad, exigía respeto. Al caer la tarde, Luciana paseó por los jardines laterales y se detuvo ante un grupo de sirvientas que limpiaban las estatuas de mármol. Necesito que estén atentas a cualquier movimiento inusual, les indicó. Si ven a alguien merodear fuera de su horario habitual, me lo informan al instante. Las mujeres asintieron, admiradas por la claridad de sus órdenes. No temían darle la espalda ni la pedían permiso, la seguían porque veían en ella una líder sincera. En la biblioteca, Luciana encontró a Vittorio repasando informes de inteligencia. Se acercó sin anunciarse y apoyó una mano en su hombro. ¿Te molesta mi participación?, preguntó con suavidad. Él cerró el informe y la miró. Al contrario. Me alivia saber que no soy el único que cuida este lugar. Ella sonrió con complicidad. Jamás seré tu rehén. Pero sí puedo ser la guardiana de tu paz. Vittorio inclinó la cabeza y, por un instante, su máscara de magnate desapareció. En sus ojos había gratitud y algo más profundo, una chispa de vulnerabilidad que no mostraba a nadie. La noche llegó con un cielo despejado. Luciana se dirigió a los balcones que daban al mar, donde el viento arrastraba el aroma salino. Allí, sola, levantó la vista hacia las olas. No vine aquí a sobrevivir, murmuró para sí misma. Vine a ser dueña de mi destino. Vittorio apareció tras ella, en silencio, y la contempló con respeto. Y eso te convierte en la reina de este reino, no en mi prisionera. Ella giró despacio, con la brisa meciendo su cabello. Ahora solo queda decidir hasta dónde estoy dispuesta a llegar. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. En el silencio sepulcral de la noche, los pasillos de la villa parecían contener la respiración. La luna, llena y brillante, proyectaba su luz plateada a través de los ventanales, dibujando franjas de sombra sobre el lujoso tapiz. Luciana había sentido la mirada de Vittorio tras ella desde el balcón, observándola con una intensidad nueva, diferente. Cuando lo escuchó llamar su nombre de manera suave, sin el tono de autoridad habitual, supo que aquella sería una noche decisiva. Luciana, susurró Vittorio, abriendo con cuidado la puerta de su dormitorio. Ven. Ella cruzó el umbral con pasos medidos, notando cómo la atmósfera cambiaba, ya no había guardias ni espejos vigilantes, solo la calidez del cuarto y una cama vestida de tonos marfil. Vittorio cerró la puerta tras ella y, sin pronunciar palabra, se volvió de espaldas. La camisería quedó a medio desabrochar, revelando los contornos de un torso que, a simple vista, parecía esculpido en mármol. Sin la corbata, sin la chaqueta, aquel hombre era otro, vulnerable, humano.
Luciana sintió un nudo en el estómago. Avanzó hasta situarse a 1 metro de distancia y, con voz queda, dijo: «No tienes que demostrar nada más». Él exhaló largamente y apoyó las manos en el respaldo de una silla. Cuando giró el rostro, en sus ojos se transparentaba un conflicto profundo. «He vivido toda mi vida tras una armadura», confesó. «Incluso mis sentimientos los he enjaulado. Esta noche, no quería tu cuerpo, quería mostrarte quién soy sin máscaras». Ella alzó una ceja, sorprendida por la honestidad súbita. Se acercó un paso más. «Yo también he estado detrás de mis propias barreras. Pero aquí, contigo, soy solo Luciana». Un silencio cargado de emoción se apoderó de la estancia. Las velas sobre la mesita nocturna crepitaban, como si respiraran junto a ellos. Vittorio dejó caer la camisa al suelo sin apartar la vista de ella. La brisa que colaba por la ventana agitó los cortinajes y añadió un toque de frescura a la escena. Con voz firme pero temblorosa, Luciana pidió: «Permíteme verte». Él asintió y, con lentitud, se despojó también de los últimos vestigios de su rigidez. Ya no quedaba rastro del hombre distante y calculador que dominaba los salones de negocios ni del señor implacable que se imponía con palabras cortantes. Frente a ella, solo había un hombre inseguro, deseoso de ser aceptado. Se alzó un paso y posó una mano sobre su pecho. Sintió el latido rápido bajo la tela fina de la camisa que aún lo cubría. «¿Sientes esto?», preguntó Luciana en un susurro. «Este corazón late por ti». Vittorio inhaló profundamente y, con gesto suave, deslizó la tela hacia un costado, dejando expuesta la piel. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante, ambos comprendieron la magnitud de lo que ocurría. No era un acto de conquista, era una comunión de almas. Sin soltarla, él bajó la mirada al rostro de Luciana y murmuró: «Quiero que este momento sea tan real como el aire que respiramos». La complicidad creció. Luciana deslizó los dedos por la mandíbula de Vittorio, sintiendo la textura de su barba incipiente. Sus manos se encontraron en la nuca y lo atrajeron con suavidad. El silencio se rompió con el roce de sus labios, pero aquel beso no fue impulsivo ni ansioso, fue contenido, reverente, como si cada contacto sellara un pacto invisible. Cuando se apartaron, Luciana apoyó la frente contra la de él y cerró los ojos. «Nunca había sentido mi mundo tan claro», confesó. «No importa lo que ocurra mañana, esta noche existimos solo nosotros». Vittorio la rodeó con los brazos y la alzó ligeramente, dejando que sus piecitos se separaran del suelo. La sostuvo contra su pecho, rozando con su barbilla el cabello de ella, mientras las velas danzaban en un ritmo lento. «He recorrido medio mundo buscando algo que no sabía nombrar», dijo él con la voz apagada. «Esta entrega, esta verdad, es lo que he esperado siempre». Luciana dirigió su mirada a la ventana, donde el reflejo de ambos flotaba sobre el cristal. «Un nuevo hombre ha nacido esta noche», susurró. «Uno que sabe amar sin temores». Él sonrió con ternura y, tras un breve silencio lleno de promesas, preguntó: «¿Me acompañas hasta el alba?». Ella respondió con un leve asentimiento y, tomados de la mano, avanzaron hacia el lecho. Mientras la puerta se cerraba, los ecos del pasado y las dudas quedaban recluidos fuera. Dentro del cuarto, solo residía la posibilidad de un futuro compartido, frágil y lleno de esperanza. Y así, bajo el manto de la madrugada, inició un capítulo donde los corazones desnudos se confiaron el uno al otro, con la certeza de que la verdadera transformación apenas comenzaba. ¿Qué sombras pretenden nublar esta nueva luz al amanecer? La aurora aún no había teñido el cielo cuando los rumores comenzaron a deslizarse por los pasillos de la villa de Alessi como un veneno silencioso. Aquella noche íntima en el dormitorio de Vittorio y Luciana había quedado sellada tras puertas cerradas, pero en los salones principales, en los corredores y hasta en los jardines, el murmullo se hacía cada vez más fuerte. El magnata más implacable de Italia estaba enamorado. La noticia llegó primero a los labios de los criados, que al compartir confidencias cifradas con los guardias, la transmitieron a los contables y escoltas. De pronto, cada rincón de la mansión vibraba con una tensión desconocida. Para Vittorio, era como sentir un escalofrío recorrer las piedras del castillo,
su reputación, construida durante años con contratos y órdenes inflexibles, corría peligro de desmoronarse. Esa misma mañana, en el despacho de Bertrand, el mayordomo de confianza, Luciana leyó en el informe que el primo de Vittorio, Marco de Alessi, el único heredero que había rechazado viajar a América para forjar su propia fortuna, cuestionaba en público la valía de su unión. Marco, desconfiado y resentido por haber quedado fuera del testamento principal, encontró en ese romance el argumento perfecto para presionar al magnate. ¿Una campesina convertida en duquesa de la noche a la mañana? Se burló Marco ante un pequeño grupo de empleados. Es una afrenta al linaje de Alessi. Las palabras de Marco corrieron como chispa en pasto seco. No tardó en desaparecer durante horas, pero su ausencia conspiradora se delató cuando, al caer la tarde, Luciana no regresó de su paseo por el invernadero. Los criados la buscaron sin éxito, y en su lugar hallaron una nota plegada junto a un ramo marchito de rosas blancas. Vittorio, si no renuncias a ella antes del amanecer, perderás mucho más que tu orgullo. M.D.A. La sangre se heló en las venas del magnate. En lugar de órdenes calculadas, sintió una urgencia primitiva. Convocó a sus hombres, revisó cada ventana, interrogó con calma estratégica a cada criado, pero no halló rastro de Luciana. Su prima fugaz determinación le exigía precisión, no impulsos. Y así ordenó una búsqueda exhaustiva por los pueblos cercanos, la costa y las rutas secundarias. Mientras tanto, Luciana despertaba aturdida en una habitación improvisada, paredes de piedra desnuda, una silla dura y un solo ventanuco por el que entraba un rayo de luz moribunda. A su lado, Marco observaba con una sonrisa torcida, sosteniendo un vaso de agua. Te dije que demostraría mi punto, se burló. Ahora Vittorio enfrenta un ultimátum, renuncia a este matrimonio o te verás apartada para siempre. Luciana tragó saliva, sin miedo, las manos firmes sobre la falda. No conseguirás nada. Vittorio no traicionará la promesa que nos hicimos. ¿Promesa? Marco alzó la ceja. Tú eres la pieza de cambio, Luciana. Yo puedo deshacer este juego cuando quiera. El sonido de caballos deteniéndose afuera sacudió la habitación. Un ruido de cascos y de botas pisando la grava se filtró por la puerta. Marco palideció antes de correr a un costado y bloquear la única salida. Luciana, con el corazón latiendo a 1000, se mantuvo erguida. ¿Escuchas eso? Susurró. Es él. Y en efecto, los guardias de Vittorio irrumpieron con cautela, lanternas alzadas, armas desenfundadas. Marco retrocedió, sorprendido, mientras Luciana alzó los brazos con un gesto firme para identificarse entre los hombres armados. Vittorio entró tras ellos, la capa ondeando a sus espaldas, el rostro exhausto pero decidido. Sus ojos se posaron en Luciana, que se le acercó sin temblar. Pensé que te perdería, murmuró él, con el pulso acelerado. Marco, acorralado junto a la pared, dio un paso atrás y alzó las manos. Lo único que quería era proteger el imperio, trataba de justificarse. Ella no pertenece a este mundo. Vittorio apretó los puños y, para sorpresa de todos, se arrodilló ante su primo, con la vista clavada en los ojos de Luciana. Por favor, déjale la libertad que le prometí, rogó con voz rota. No hay alianza que valga más que su vida. Un silencio terrible reinó en la estancia. Marco, enfrentando la súplica de su propio familiar, no supo cómo reaccionar. Los guardias confundidos bajaron las armas mientras Luciana se arrodillaba junto a Vittorio, posando una mano en su hombro. Levántate, dijo ella con suavidad. Nada de esto vale la pena si no estamos juntos. Vittorio alzó la mirada, lleno de gratitud y pasión contenida. Marco, derrotado por la fuerza de aquel vínculo, susurró. De acuerdo. No volveré a mencionar su nombre en ninguna resolución. Con esas palabras, la amenaza quedó disuelta, pero el eco de la traición seguía vibrando en los muros. Vittorio, aún arrodillado, apretó la mano de Luciana y le susurró. No permitiré que nadie nos separe jamás. Luciana alzó la vista hacia él y sonrió con ternura. Entonces, la verdadera guerra está apenas comenzando. Y mientras la noche envolvía de nuevo la villa,
Ambos sabían que el legado de sangre y secretos exigiría nuevas alianzas y renuncias, incluso más allá de lo imaginable. La mañana siguiente al rescate amaneció con un silencio inquietante en la villa de Alessi. Los pasillos, antes repletos de rumores de traición, ahora vibraban con la expectativa de un suceso inédito. Luciana y Vittorio, todavía marcados por la intensidad de la noche anterior, se reunieron en el despacho principal para afrontar las consecuencias de sus decisiones. «No vine aquí para ver más cadáveres ni para alimentar viejas rencillas», dijo ella, apoyada sobre el escritorio de caoba, con la voz firme. «Quiero terminar con esta cadena de violencia». Vittorio, con el traje aún arrugado por el trajín del rescate, la miró con admiración. «¿Estás segura de lo que propones?», preguntó, mientras removía el café en su taza. «Podríamos eliminar a Marco y esperar que la calma regrese». Luciana negó despacio. «La muerte no borra la culpa ni sana las heridas. Propongo que le demos una opción de redención, libertad y negocios lícitos a cambio de su lealtad. Así demostraremos que somos capaces de cambiar desde dentro». Un suspiro escapó de los labios de Vittorio. Sus hombres más cercanos, reunidos en círculo, intercambiaron miradas de escepticismo. Pero al observar la determinación de Luciana, comprendieron que ya no se trataba solo de un arreglo político, aquel gesto definiría el futuro de la familia. «Muy bien», aceptó Vittorio con voz grave. «Llamaré a Marco y le plantearé nuestra oferta». Minutos después, Marco apareció en el umbral, escoltado por 2 guardias veteranos. Había perdido el color de arrogancia, y su mirada reflejaba resentimiento mezclado con curiosidad. «¿Qué pretenden ahora?», soltó con tono seco. Vittorio dio un paso al frente y alzó la mano en señal de paz. «Te proponemos algo distinto a lo habitual. No exigiré tu renuncia ni tu exilio. Ofrecemos tu perdón completo si aceptas dirigir la nueva rama de energía renovable de la familia. Nada de pistolas, nada de sobornos, solo trabajo honesto». Marco frunció el ceño, sin poder ocultar la sorpresa. «¿Negocios legítimos? ¿De verdad planean abandonar la vieja senda?». Luciana intervino con suavidad. «No se trata de renunciar a nuestra historia, sino de forjar un porvenir más sólido. Tú, más que nadie, sabes que la violencia solo engendra más violencia». El silencio reinó unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, Marco asintió con lentitud. «Acepto, pero bajo una condición, que esta decisión se haga pública con un comunicado oficial. Quiero que el mundo sepa que mis primas y mis primos han optado por una vía distinta». Vittorio dirigió una mirada a Luciana, y ella sonrió con alivio. «De acuerdo. Convocaremos a la prensa al mediodía». En el gran salón de recepciones, cámaras y reporteros esperaban con micrófonos en alto. Vittorio, vestido con un traje impecable, tomó el podio junto a Luciana y a Marco. Los reflectores iluminaban sus rostros, y el murmullo de la multitud se apagó cuando Vittorio comenzó a hablar. «Hoy cerramos un capítulo difícil de nuestra familia», declaró con voz firme. «Gracias al valor de mi esposa, Luciana Santoro, hemos decidido desmantelar las operaciones ilícitas que nos ataban a una antigua forma de poder». Los flashes estallaron. Luciana se adelantó y continuó. «No buscamos venganza ni queremos seguir atados a cadenas de sangre. Ofrecemos a Marco de Alessi la oportunidad de liderar inversiones sociales y energéticas para construir empleos y esperanza. La violencia no es el legado que deseamos dejar». Un murmuro de aprobación recorrió la sala. Algunos periodistas aplaudieron. Sin embargo, en la entrada, 2 emisarios de la mafia rival, con sonrisas frías, observaban la escena y murmuraban entre ellos. «Verás cómo los tildan de débiles», comentó uno. «Los que danzan con De Alessi perderán su prestigio». «Déjalos hablar», contestó el otro. «El futuro pertenece a quienes se adaptan». De regreso en la villa, Luciana y Vittorio caminaron por el jardín central, donde las fuentes brillaban al sol. Él apretó la mano de ella. «Has salvado mi casa y, sin embargo, has destruido el miedo que la sostenía», le dijo con gratitud. «Nunca imaginé que la fuerza más grande fuera la compasión». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «El amor no solo sana corazones rotos.
También puede reinventar imperios. Mientras avanzaban, una bandada de palomas alzó el vuelo desde lo alto de una estatua. Las aves, blancas y libres, dibujaron en el aire un símbolo de renovación. Al verlas, Luciana inspiró profundamente. Estamos comenzando un camino nuevo. Y sé que no todos creerán en nosotros. Vittorio la giró con delicadeza y la miró a los ojos. Lo haremos juntos, pase lo que pase. Nuestra alianza no es de sangre, sino de voluntad. Ella sonrió y, alzando la mirada al horizonte, agregó. ¿Pero qué desafíos nos esperan al seguir este rumbo inexplorado? La brisa del atardecer acarició sus rostros, dejando la pregunta flotando en el aire. La transformación apenas había iniciado, y ambos sabían que el próximo paso definiría para siempre el legado de los de Alessi. Al despuntar el alba, la villa se despertó en un susurro. La guerra de sangre había terminado, pero comenzaba otra, más suave y trascendental. Vittorio, con gesto solemne, ofreció a Luciana la opción de regresar a Monteverde, a sus campos y tradiciones, dejándola marchar sin ataduras. Puedes volver a tu vida de antes, dijo él, con la mano extendida y la mirada encendida por la emoción. No te retendré si prefieres tu mundo al mío. Luciana lo miró largo, con cada latido explicándole que ya no existía un antes al que regresar. Mi vida ya no está en un solo lugar, respondió. Está donde elijo estar. Él asintió, reconociendo que en ella habitaba una fuerza imposible de someter. Juntos empacaron lo justo para el viaje, un vestido de lino, algunos libros, el anillo sencillo con el que Vittorio había grabado en secreto sus iniciales bajo la alianza. Partieron hacia el sur, dejando atrás la imponente fortaleza y atravesando paisajes que cambiaban de verdes olivares a colinas doradas. Al llegar a Monteverde, el aire fresco los recibió con pétalos de jazmín y el canto de los gallos. Luciana bajó del carruaje con la falda rozando la tierra que la vio nacer. Frente a la humilde casita donde vivía su familia, se encontró con don Carlo, su padre, cuyas manos rugosas se alzaron en un gesto de sorpresa y orgullo. «Hija mía», murmuró él, conteniendo la emoción. «Vuelves con un hombre que es más que un patrón, pero veo que ya no eres la misma niña». Luciana se acercó y, tras un breve abrazo, presentó a Vittorio. «Papá, este es el hombre con quien elegí mi destino». Don Carlo estrechó respetuoso la mano del magnate y lo examinó con ojos entornados. «Si tu elección ha de ser amada, estará hecha por bien. Bendigo su unión, no por la sangre que los ata, sino por el amor que los guía». Con esa bendición solemne, partieron hacia Roma. El cielo se abrió en un azul sin nubes, como una promesa de días despejados. Al cruzar la puerta de la iglesia de San Ignacio, la campana repicó fuerte, marcando el inicio de algo muy distinto a un contrato, una alianza sellada por el corazón. En la basílica, entre columnas marmóreas y vitrales dorados, Luciana caminó del brazo de Vittorio. No había ministros del culto bajo redes de plata, ni bufetes de abogados sellando papeles, sino amigos íntimos que lloraban de emoción. Cuando él tomó su mano para colocarle el anillo, su voz tembló de sinceridad. «No te compré con dotes ni ambiciones. Te elegí porque tú me elegiste antes de saber quién era». Luciana sonrió con ese brillo que él amaba. «Y yo elegí no por miedo, sino por la certeza de mi voz». El sacerdote concluyó con una bendición sencilla y profunda. Afuera, la multitud aplaudió y los pétalos descendieron en una lluvia suave. Aquellas aclamaciones no celebraban un matrimonio estratégico, sino un triunfo del respeto mutuo. Semanas después, en una elegante terraza con vista al Tíber, Vittorio presentó su nuevo plan de negocios, un consorcio de inversiones éticas que unía tecnología, agricultura y energía limpia. Luciana, sentada a su lado, miraba cómo los socios asentían, cautivados por su visión. «Este imperio ya no se levantará con cuchillos ni sobornos», anunció Vittorio. «Se levantará con respeto, lealtad y la libertad de elegir». Una periodista preguntó. «¿Y qué papel jugará Luciana en esta nueva era?». Ella alzó la cabeza y, con voz clara, afirmó. «Seré su socia en todo. No solo su esposa. Juntos aprenderemos a dirigir un poder que no intimide, sino que inspire». Las copas tintinearon en señal de aprobación.
Él la tomó de la mano y, en ese gesto, celebraron la elección conjunta de un futuro distinto. Mientras el sol se ocultaba sobre el horizonte romano, una ligera brisa llevó el eco de una pregunta que aún vibraba en el aire: ¿sería este el guión final o apenas el prólogo de un desafío aún más grande? La brisa vespertina acariciaba la piel de Luciana mientras se apoyaba en el pasamanos de la amplia terraza, contemplando el valle iluminado por el sol poniente. A su lado, Vittorio de Alessi permanecía en silencio, la mirada fija en el firme gesto de ella, sintiendo por primera vez un temblor distinto al del poder o la ambición. Con voz serena, casi temblorosa, confesó: «Nunca he sentido miedo de morir, pero siempre he temido lo que ocurre cuando tú me sonríes». Luciana giró el rostro y, al encontrarse con sus ojos cargados de honestidad, sonrió con dulzura. «Entonces ahora sabes cuál es mi arma más poderosa», respondió, «esta sonrisa que un día salvará hasta tu propia fortaleza». Vittorio la observó, sorprendido por la sencillez de sus palabras. Durante años, los ecos de la lealtad y la obediencia habían sido la única música en sus salones. Ella, en cambio, tocaba notas de libertad en su corazón. Con paso pausado, él se acercó y apoyó un brazo alrededor de su cintura. «Eres la única que ha logrado dominar mi voluntad sin alzar un arma», murmuró. «Me he convertido en esclavo de ese brillo que habita en tus ojos». Ella apoyó la cabeza contra su hombro, dejando escapar un suspiro. «No hay mayor conquista que la de ofrecer tu propio corazón sin reservas». Vittorio la sostuvo con firmeza, como si temiera que sus palabras se escaparan con el viento. «Quiero prometerte algo», dijo. «A partir de hoy, gobernaré mi vida conforme a lo que tú significas para mí, no a lo que dicta la tradición ni el miedo». Luciana alzó la mirada, con la seguridad de quien acepta un reto trascendental. «Y yo prometo que nunca dejaré de recordarte quién eres cuando no hay máscaras de por medio». En ese instante, Vittorio apartó un mechón de su cabello y, con una ternura inédita, la besó en los labios. No fue un beso fugaz ni impulsivo, sino la solemne rúbrica de una nueva era, no para su dinastía, sino para el reino de sus sentimientos. Al separarse, ella posó la mano en su pecho y sintió el latido firme bajo la tela del chaleco, luego lo miró con ojos llenos de complicidad. «Este es el pacto más sólido que hemos sellado», afirmó. «No requiere más testigos que nuestras propias almas». Los últimos rayos de sol se reflejaron en las molduras doradas de la villa, y las sombras se alargaron hasta fundirse con la noche creciente. El magnate más temido de Italia, el hombre capaz de negociar imperios y dictar destinos, se descubría rendido ante la fuerza tranquila de una mujer que nunca cedía en su verdad. Vittorio sonrió con una mezcla de asombro y gratitud. «Eres mi única certeza, Luciana. Mi imperio ya no es mi posesión, sino aquello que compartimos». Ella apoyó la palma contra su mejilla y, con voz suave, respondió: «Un imperio construido sobre el respeto y el amor no se derrumba, se expande». Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, ambos permanecieron en silencio, sustentados por la promesa de un vínculo que trascendía títulos y negocios. En aquel momento supieron que, sin importar los desafíos que aún aguardaran, su fuerza residiría en el poder de elegir juntos, día tras día. Y así, en la terraza donde empezó su historia, quedó flotando la pregunta que solo el tiempo resolvería: ¿estarán dispuestos a mantener vivo este pacto cuando el mundo, con sus viejas costumbres y nuevas amenazas, intente separarlos de nuevo? La noche en la que el eco de sus juramentos aún vibraba en la terraza, Luciana y Vittorio se despidieron de la luna como dos almas liberadas. Desde aquel instante, la historia que nació en Monteverde y se forjó entre mármoles y secretos, alcanzó su clímax definitivo. Ella era más que una moneda de cambio, y él, el magnate implacable, se había rendido ante su fuerza serena. En los meses que siguieron, los pasillos de la villa se llenaron de risas sinceras. Luciana, con su naturalidad campesina, organizaba pequeñas tertulias en el jardín, donde criados y socios compartían historias, recetas y anhelos. Vittorio asistía como un invitado más, admirando cómo cada palabra de ella tejía una red de confianza que reemplazaba el temor. Un atardecer, mientras el sol pintaba de oro los cipreses, se acercaron a un antiguo balcón con vista al valle. Él tomó sus manos, y en sus ojos ya no había un reflejo de poder,
sino de gratitud. ¿Recuerdas cuando llegaste con ese miedo en el corazón?, preguntó Vittorio, acariciando sus dedos. Yo creí poseerte, y descubrí que era tu devoción la que me tenía cautivo. Luciana sonrió, con la ternura de quien ha vencido su propia inseguridad. No me compraste con alianzas de plata, sino con cada gesto de respeto que me ofreciste, respondió. Porque, al final, el verdadero dominio está en saber entregar el corazón sin exigir nada a cambio. Él inclinó la cabeza y, en un susurro, añadió. Tú transformaste mi imperio, y mi corazón. En ese momento, un mensajero llegó con noticias de Roma, los periódicos financieros elogiaban la nueva ética de los de Alessi, y en los cafés, viajeros contaban la leyenda de la Virgen de Monteverde que domó al hombre más temido de Italia. El nombre de Luciana circulaba con admiración, no como finca ni dote, sino como símbolo de integridad y renacimiento. Mira lo que has logrado, dijo Vittorio, alargando el periódico frente a ella. Tu valentía cambió el rumbo de un imperio. Ella acarició el papel con delicadeza. Lo que empezó como un trato infame, se convirtió en una historia de esperanza. Y eso no tiene precio ni título que lo iguale. Al regresar a la villa, emprendieron juntos la tradición de brindar cada atardecer, recordando su primer beso y aquellas promesas tempranas. Una tarde, mientras el viento movía las cortinas de encaje, Vittorio la observó con serenidad. Luciana, ¿qué te debo ahora, esposa mía? Ella se apoyó en su pecho, escuchando el latido que la había reclamado desde el primer roce. Nada más que tu compañía. Solo quiero que vivamos en este presente que tú hiciste posible. Él rió suave, inclinándose para besarle la frente. Entonces, mi labor como magnate ha terminado. Ahora, solo tengo el oficio de amarte cada día mejor. Y con esa confesión, sellaron un pacto más poderoso que cualquier contrato firmado, cultivar el respeto, la lealtad y el amor que los unía. La villa, antaño fortaleza de pactos oscuros, se convirtió en hogar de luz y confianza. Una mañana clara, Luciana despertó con el canto de los pájaros. Se levantó y encontró a Vittorio en el jardín, escribiendo en un cuaderno. Se acercó y vio que dibujaba caminos que unían Monteverde con la ciudad, simbolizando puentes de cooperación agrícola y social. Ella lo abrazó por detrás y, con voz suave, susurró. Has vuelto a transformar mi mundo. Él respondió al beso con ternura. Y tú transformaste mi vida. Desde entonces, la leyenda de la Virgen de Monteverde y el magnate conquistado se narró en banquetes y plazas. No como un cuento de un dote comprado, sino como la prueba de que el amor verdadero puede derribar imperios de hielo y levantar reinos de esperanza. Luciana se convirtió en reina sin corona, y Vittorio, en su súbdito más fiel, halló en ella la paz que siempre buscó. Y así, entre promesas cumplidas y cicatrices sanadas, su historia concluye con un último brindis al atardecer, por el poder de la elección, la fuerza de la compasión y aquella mujer cuyo simple mirar cambió para siempre el destino del hombre más temido de Italia. Por nosotros, dijo Vittorio, alzando la copa. Por la paz que solo el amor sabe ofrecer, respondió Luciana, con una sonrisa que iluminó la villa para siempre. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.